Feliz día, hermanos y amigos. Les habla su servidor y amigo, Pastor Abel Orellana, desde el campo de la División Norteamericana. Hoy vamos a estudiar un tema que lo hemos titulado El don de lenguas en la Biblia. Vamos a orar para que Dios nos ayude a comprender este interesante tema. Querido Padre que estás en los cielos, en estos momentos, Señor, nos dirigimos ante su presencia para suplicarle que nos ayude a comprender este mensaje tan importante como lo es el don de lenguas manifestado por el Espíritu Santo. Le rogamos esta bendición en el sagrado y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amigos y hermanos, yo comencé el Evangelio en las asambleas de Dios y llegué a ser presidente de los jóvenes. Estuve en muchas reuniones donde había multitud de hermanos y vi pues que algunos de ellos hablaban en lenguas extrañas. Lo curioso es que nunca supimos el significado de esas lenguas extrañas porque no había quien interpretara. Conocí el mensaje adventista por medio de su literatura, especialmente por el conflicto de los siglos y el deseo de todas las gentes. Por eso yo recomiendo que como iglesia, al hacer la obra misionera, deberíamos de obsequiarle a la gente un ejemplar del conflicto de los siglos y el deseo de todas las gentes, que son libros de alto contenido cristiano y que pues ha llevado a muchas personas al conocimiento de la verdad, tal como ha sido en mi caso, que al leer el conflicto de los siglos y el deseo de todas las gentes, comprendí pues la veracidad del mensaje adventista y me bauticé en la iglesia el 2 de febrero de 1980. Ya tengo 40 años de estar en la iglesia. Estudié teología en la Universidad Adventista de Costa Rica y ahora soy un pastor al servicio de Jesús. Les invito pues para que estudiemos el tema El don de lenguas por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. El don de lengua es uno de los dones del Espíritu Santo que está en el capítulo 12 y el versículo 7 al 11 de 1 Corintios. Dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu y a otros diversos géneros de lenguas y otros interpretación de lenguas. Y termina diciendo el versículo 11 que estos dones los reparte el Espíritu Santo según su voluntad. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hoy vamos entonces a analizar lo que es el don de lenguas por el Espíritu Santo. Ese don está en el versículo 10 del capítulo 12 de 1 Corintios. Dice, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Hermanos y amigos, hay tres dones que han sido falsificados por muchas personas en nuestros días que pretenden haber recibido esos dones. Tenemos pues el don de sanidad, el don de lenguas y el don de profecía. Muchos pues se presentan en la televisión manifestando de que hacen grandes milagros, grandes sanidades y finalmente pues se llega a la conclusión que son falsos milagros. Otros que hablan en lenguas y se les descubre que
es una falsificación de ese don. Y luego pues tenemos el don de profecía, el don de ser un profeta. Dios llama a profetas. Sabemos que estos dones están presentes en la iglesia, que son reales, son verdaderos, son dones del Espíritu Santo, pero que han sido falsificados por los falsos profetas, por los falsos eh, ministros, y han arrastrado a multitudes a través de un engaño. Por eso es necesario que analicemos este tema, el don de lenguas, a través de las Sagradas Escrituras, cómo es que se da el don de lenguas. Algunas personas tienen manifestaciones de lo que llaman dones y dicen que el Señor les ha colocado en la iglesia. Hablan en una jerigonza incomprensible que llaman lenguas desconocidas, y que lo es no solo para el hombre, sino para el Señor y todo el cielo. Esos dones son fabricados por hombres y mujeres ayudados por el gran engañador. El fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados como dones que Dios ha colocado en la iglesia. Algunos han sido engañados. El fruto de todo esto no ha sido bueno. Por sus frutos los conoceréis. Quiero contarles a ustedes una experiencia que tuve allá en Costa Rica. Yo siempre iba por las tardes a predicar al parque de Alajuela, y ahí llegaban pues predicadores de todas las denominaciones, testigos de Jehová, adventistas, evangélicos, de todas las denominaciones, y todos predicábamos y conversábamos sin llegar a criticarnos el uno al otro. Simplemente escuchábamos sus predicaciones y no hacíamos comentarios. Y tuve una conversación con un amigo que era un buen predicador, que yo le presté mi Biblia para que él predicara. Andaba de viaje y probablemente no cargaba su Biblia. Predicó muy interesante, un mensaje bien importante. Y ya pues en la intimidad comenzamos a platicar, ahí a conversar juntos. Ya él me dijo que su hermano tenía una iglesia como de 300 miembros, que entre los dos la habían fundado, y me comenzó a hablar acerca del don de lenguas. Y me dijo él: ¿usted cree en el don de lenguas? Yo sí creo en el don de lenguas, porque es un don del Espíritu Santo. Pues mire, le voy a contar esta experiencia. Yo y mi hermano, me dice, inventamos una serie de palabras, me dice, extrañas. Y él las decía en la oración cuando estábamos en los cultos, y yo interpretaba. Pero en realidad, me dice, fuimos nosotros los que inventamos ese sistema de lenguas, me dicen. Realmente no era original. Y una vez platicando con mi hermano, yo le dije: mira, hermano, deja de hacer eso, porque acordate que eso nosotros lo inventamos. No, este es un don. Estaba convencido de que era un don, sabiendo que pues que lo habían inventado con su hermano. Esto es lo que está ocurriendo en nuestros días con el don de sanidad, el don de lenguas y el don de profecía, que están siendo mal interpretados. Eh, Hay una falsificación general de esos dones. Por eso es necesario revisar esos dones a la luz de las Sagradas Escrituras, porque es el fundamento de toda doctrina. El don de lengua fue derramado sobre los discípulos en el Pentecostés. Dice en Hechos 2:4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Si ustedes pudieron escuchar correctamente, el don de lenguas es un don del Espíritu Santo. Es hablar un idioma correctamente sin haberlo estudiado en algún instituto o en alguna escuela de lenguas. En Hechos capítulo 2, versículos del 9 al 11,
ahí encontramos que habían una gran cantidad de personas presentes en la fiesta del Pentecostés que hablaban idiomas diferentes a los apóstoles. Hubiera sido imposible para los discípulos predicar el evangelio a esta gran multitud que tenía idiomas diferentes. Por ejemplo, dice la Biblia que habían partos, medos, ese era el arameo, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, allí Judea era hebreo, arameo, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, o sea, un idioma extraño, y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, ese sería el latín, y aquí residentes junto con judíos como prosélitos, cretenses y árabes, estaba presente también ahí el árabe, de manera que los discípulos predicaron en todos esos idiomas, en árabe, en griego, en arameo, en hebreo, en muchas lenguas de África, el idioma de Egipto, latín, bueno, una diversidad de idiomas. Y si nosotros vemos aquí en las Sagradas Escrituras, estos idiomas fueron hablados correctamente por los discípulos. No es que emitieron una jerigonza sin palabras, sino que eran idiomas que se hablaban correctamente. Tanto es así que la multitud expresó lo siguiente, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hechos 2:6. Así que, hermanos, el don de lengua no es hablar una serie de palabras que no tienen significado. El don de lenguas es hablar perfectamente un idioma que se entiende. Y el don de lenguas es dado para poder predicar a personas extranjeras. Cuando todos hablamos el mismo idioma, no es necesario el don de lenguas. Por ejemplo, todos los que hablamos español no necesitamos el don de lenguas porque todos nos entendemos. Los que hablan inglés no necesitan el don de lenguas porque todos entienden el inglés. Ahora bien, si yo de lengua hispana, español, voy a predicarles a ellos, sí van a necesitar entonces el don de lenguas. O por lo menos cuando yo les predique, debe de haber quien interprete para que ellos puedan comprender el mensaje que les estoy transmitiendo. Así que el don de lenguas, mis hermanos, vuelvo a repetir, no es hablar una jerigonza sin sentido, como a veces se hace en muchas congregaciones o reuniones. Debe de haber un orden. Y hablar en lenguas es hablar perfectamente un idioma. Y es por la necesidad que tal vez hayan extranjeros y que se les debe predicar el evangelio en su idioma. Para eso fue dado el don de lenguas. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14:10, tantas clases de idiomas hay y seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Claro, todos los idiomas tienen su propio significado, así que es entendible, no es un idioma extraño, es algo que se debe entender. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14:11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Cuando yo estuve en algunas reuniones en las asambleas de Dios, pude ver una gran cantidad de hermanos hablando en lenguas, pero en realidad fuimos como extranjeros para ellos porque nunca supimos lo que estaban diciendo. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. No nos entendemos, no nos comprendemos porque hablamos idiomas diferentes. El apóstol Pablo da un consejo cuando alguien habla en lenguas. Dice,
En 1 Corintios 14, versículos 13 y 14 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Quiere decir que cuando una persona se levanta en la congregación hablando en lengua extraña, tiene que pedir a Dios en oración que le dé el poder de interpretarla, porque de lo contrario, el resto de la congregación serían como extranjeros para ella, pues no le entienden lo que está diciendo. Debe de haber entonces interpretación. En el versículo 27 y 28 de 1 Corintios 14, encontramos el consejo del apóstol Pablo para la iglesia de Corintios. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Esto quiere decir que no todos van a estar hablando en lenguas, porque sería un escándalo. Tiene que ser por turnos y uno interprete. Es decir, que si alguien está hablando en una lengua extraña y no puede interpretarla, guarde el silencio. Y si no, debe de haber quien interprete. Si no hay quien interprete, entonces dice el consejo del apóstol Pablo, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. De manera que cuando se manifiesta el verdadero don de lenguas, se entiende porque es un mensaje claro, es un idioma que todos lo entendemos, porque el Espíritu Santo nos lo está enviando en nuestro idioma, aunque el que está hablando tal vez no hable nuestro idioma. Debe de haber un intérprete en la congregación. Si no lo hay, es mejor guardar silencio o hablar para sí. Es la recomendación de la palabra de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. No se debe dar ese desorden, porque eso es un mal testimonio. En la iglesia todo debe hacerse decentemente y en orden. El don de lenguas es hablar perfectamente un idioma desconocido. El Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, descansó sobre los que estaban congregados. Esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos, que los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar su obra. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Durante la dispersión, los judíos habían sido esparcidos por casi todos los lugares del mundo habitados. Y en su destierro habían aprendido a hablar varios idiomas. Muchos de esos judíos estaban en esa ocasión en Jerusalén, que hablaban diferentes idiomas, ya no hablaban el hebreo ni el arameo, estaban presentes en la reunión cuando cayó el Espíritu Santo en esa fiesta nacional llamada el Pentecostés. Muchos de esos judíos estaban en esa ocasión en Jerusalén, asistiendo a las festividades religiosas que se celebraban. Toda lengua conocida estaba representada por la multitud ahí reunida. Esta diversidad de idiomas hubiera sido un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Ellos podían ahora proclamar las verdades del Evangelio extensamente, pues hablaban con corrección los idiomas de aquellos por quienes trabajaban. Qué interesante, hermanos. Si los discípulos hubieran ido a una escuela de idiomas a aprender todas esas lenguas que estaban ahí presentes, hubieran pasado por lo menos unos 3 años aprendiendo esos idiomas.
y así hubiera sido tampoco fácil porque tanta cantidad de idiomas que hay alrededor del mundo. Así que Dios hizo por ellos lo que ellos no podían haber hecho en muchos años. Les dio el poder de proclamar el evangelio en idiomas extranjeros que ellos desconocían. No es muy fácil aprender un idioma. Por ejemplo, yo estoy en estos días de la cuarentena recordando el griego, aprendiéndome las vocales, vocabulario, pero no es tan fácil. Y me imagino yo que los discípulos, si se hubieran dedicado a estudiar todos esos idiomas, hubieran atrasado la obra. Entonces Dios suplió la deficiencia mediante el don de lenguas a través del Espíritu Santo. Este don milagroso era una evidencia poderosa para el mundo de que la comisión de ellos llevaba el sello de Dios, el sello de lo alto, el sello del cielo. De ahí en adelante el habla de los discípulos fue pura, sencilla y correcta, ya hablaran en su idioma nativo o en idioma extranjero. Recibieron ese don maravilloso. No demos lugar a ejercitaciones extrañas que ciertamente alejan la mente de la dirección profunda del Espíritu Santo. La obra de Dios se ha caracterizado por ser siempre por la serenidad y la dignidad, no es agitación. Dios es un Dios de orden y hablar en lenguas es hablar correctamente un idioma. En este estudio bíblico hemos concluido que el don de lenguas es un don del Espíritu Santo y que permanece en la iglesia hasta nuestros días. El don de lenguas, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, consiste en hablar perfectamente un idioma. Y si en una congregación alguien comienza a hablar en lengua, debe haber quien interprete. Si no lo hay, es mejor guardar silencio porque Dios es un Dios de orden y en la iglesia todo debe de hacerse decentemente. El Señor Jesucristo menciona en Marcos 16:17 que este don va a estar presente en su iglesia, pero hay que saberlo distinguir del falso don. Dice en Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Mis hermanos y amigos, hemos estudiado cómo es el verdadero don de lenguas de acuerdo a las Sagradas Escrituras. El don de lenguas impartido por el Espíritu Santo a los discípulos no es hablar una jerigonza de palabras que no inentendibles, sino es hablar correctamente un idioma para que la gente entienda lo que el Santo Evangelio. Les invito pues para que podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Tenemos pendiente el don de profecía, porque hay 3 dones que han sido falsificados en una forma tan temeraria por los falsificadores de estos tiempos, que es el don de sanidad, el don de lenguas y el don de profecía. Abunda multitud de profetas que dicen tener ese don. Por eso el próximo tema que vamos a desarrollar sería el don de profecía de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Que Dios les bendiga es mi deseo y oración en esta hora.